¿Alguna vez te has preguntado si Dios también es el creador de criaturas que nos parecen temibles y a las que no les encontramos razón de ser? Debemos entender que, el que nosotros seamos incapaces de comprender algo, no significa que no tenga lugar en el plan del Señor. Por eso debemos mantenernos fieles, con confianza en su sabiduría infinita. Hoy vamos a intentar entender parte de ese designio y así comprender que todo en la creación está hecho por Dios. ¿Por qué existe el Leviatán en la Biblia? Esa criatura gigantesca, temida y misteriosa, mencionada en las profundidades del Antiguo Testamento, ha generado asombro y debate por siglos. ¿Es un símbolo, un monstruo real, o una metáfora del caos que Dios controla? Hoy exploraremos las posibles razones detrás de su creación, interpretando lo que dice la Biblia y desentrañando su profundo significado espiritual y simbólico. Prepárate para descubrir qué representa realmente el Leviatán y por qué Dios lo hizo. En el libro de Job, capítulo 41, se describe al Leviatán como una bestia imponente, imposible de dominar por el hombre. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? Esta pregunta retórica demuestra el poder y la majestuosidad de esta criatura, contrastando con la pequeñez del ser humano. Dios no solo muestra al Leviatán como una bestia terrible, sino también como una parte fundamental de su creación, creada para mostrar su gloria. El Salmo capítulo 104 versículo 26 dice, «Allí andan las naves, allí este Leviatán que hiciste para que jugase en él». Aquí la palabra jugase puede parecer ligera, pero tiene una connotación profunda. Dios creó al Leviatán, no como un error, sino como un componente del equilibrio cósmico. A través de esta criatura, el salmista reconoce que incluso las fuerzas más aterradoras están sujetas al diseño divino y cumplen un propósito más allá del entendimiento humano. El Leviatán también aparece en Isaías capítulo 27 versículo 1, «En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar». Esta imagen es claramente apocalíptica. El Leviatán, aquí, representa las fuerzas del mal o del caos. Dios, como soberano supremo, no solo lo creó, sino que también lo dominará completamente en el final de los tiempos, afirmando su autoridad sobre todo. Muchos estudiosos coinciden en que el Leviatán simboliza el caos primordial. En culturas antiguas del Medio Oriente, las grandes bestias marinas eran vistas como enemigos del orden. Al incluir al Leviatán en su narrativa, la Biblia demuestra que Dios no combate el caos, lo creó y lo controla. Esta diferencia cambia completamente la visión de Dios, no como un guerrero luchando contra el mal, sino como un creador soberano del orden y del desorden. Pero también hay una dimensión espiritual. El Leviatán puede ser visto como una proyección de los temores humanos más antiguos, lo desconocido, lo incontrolable, lo que amenaza desde las profundidades. Al incluirlo en la Escritura, se nos recuerda que incluso lo más temible fue hecho por Dios. Nada existe fuera de su voluntad. Incluso nuestros miedos tienen un lugar en su plan eterno. La imagen del Leviatán también tiene un propósito teológico, humillar al hombre. En Job capítulo 42 versículo 5, después de que Dios describe al Leviatán, Job responde, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». La revelación de esa criatura lleva a Job a reconocer la grandeza de Dios. Es una criatura que existe para recordarnos que hay cosas que simplemente están más allá de nuestra comprensión. La descripción detallada del Leviatán en Job no es una simple exhibición de poder, sino una lección sobre confianza. Dios no elimina al Leviatán ni lo domestica para los humanos. En cambio, lo presenta como parte de su creación. Esto nos enseña que en la vida existen fuerzas que no podemos controlar, pero que siguen bajo la soberanía divina. Confiar en Dios no significa entenderlo todo, sino reconocer que todo está en sus manos. En la literatura sapiencial bíblica, como en Proverbios y Job, se busca entender la sabiduría divina. El Leviatán es una prueba de que no todo puede ser explicado desde la lógica humana. La existencia de lo incomprensible forma parte del orden divino. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, Proverbios 9:10, y criaturas como el Leviatán nos hacen sentir ese temor reverente, que es el primer paso hacia la verdadera sabiduría. Otra interpretación interesante es que el Leviatán refleja el poder de la palabra divina. En el relato de la creación, Dios habla y todo es hecho. Al crear al Leviatán con su palabra, está diciendo que incluso lo más indomable nace de su voz.
Esto conecta con el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. La palabra tiene poder creador y controlador, incluso sobre el caos más salvaje. Además, el Leviatán como figura simbólica nos habla del mal, pero no como una fuerza igual a Dios. A diferencia de otras mitologías, donde el bien y el mal luchan en equilibrio, en la Biblia el Leviatán está claramente subordinado al Creador. Dios no teme a su creación. Esto transmite una enseñanza clara: el mal existe, pero no es autónomo. Incluso lo terrible tiene límites establecidos por Dios. En la tradición judía posterior, especialmente en textos como el Talmud, se dice que el Leviatán será derrotado y su carne será parte del banquete mesiánico. Este símbolo de terror se convierte en fuente de gozo futuro. La transformación del miedo en celebración apunta al poder redentor de Dios. El caos será convertido en bendición. Lo que hoy tememos puede convertirse en parte de nuestra victoria futura. Finalmente, debemos entender que la pregunta ¿por qué Dios creó al Leviatán? No tiene una sola respuesta. Como muchas cosas en la fe, esta criatura representa misterio, pero también representa orden, justicia, juicio, soberanía y, por extraño que parezca, esperanza. En su rugido profundo resuena un mensaje eterno: Dios es el Señor de todo, incluso del abismo. El Leviatán, lejos de ser solo un monstruo marino, es una pieza clave en el mensaje bíblico sobre la soberanía divina. Fue creado por Dios como símbolo del caos, del poder incontrolable y del misterio. Pero más allá del miedo que provoca, nos enseña que todo lo creado, por extraño o temible que parezca, responde al diseño de un Dios sabio y todopoderoso. A través de sus menciones en Job, los Salmos e Isaías, esta criatura nos revela que incluso el caos no es rival para Dios, que lo desconocido tiene un propósito, y que hay belleza y sabiduría, incluso en aquello que no entendemos del todo. El Leviatán nos invita a confiar, incluso cuando no tenemos el control. ¿Te imaginas que incluso el ser más temible de la Biblia fue creado para mostrar la gloria de Dios? El Leviatán es un recordatorio de que todo tiene un propósito en el gran diseño divino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios creó al Behemoth? Esta enigmática criatura bíblica, gigante y poderosa, aparece en el libro de Job como parte de un discurso divino lleno de misterio y sabiduría. Pero más allá de su tamaño o fuerza, ¿qué propósito cumple su existencia en el relato? El Behemoth es descrito por Dios en el libro de Job como una criatura imponente, creada al mismo tiempo que el ser humano. Esta conexión directa con la humanidad no es casualidad, está diseñada para enseñar humildad. Su fuerza inmensa y su naturaleza indomable representan lo que el hombre jamás podrá controlar, mostrando así los límites del conocimiento y del poder humano ante lo divino. Lejos de ser una amenaza, el Behemoth vive en paz, comiendo hierba como el buey. Esta imagen pacífica, a pesar de su fuerza descomunal, revela una enseñanza clave: el verdadero poder no siempre es violento ni destructivo. En un mundo lleno de caos, el Behemoth es símbolo de estabilidad, como una fuerza silenciosa que demuestra que la creación de Dios también puede ser fuerte sin ser peligrosa. Dios menciona al Behemoth a Job no para intimidarlo, sino para inspirarle asombro. Es una forma de decirle: mira lo que he hecho, y aún así tú dudas de mi plan. Es un recurso poético, pero también teológico. A través del Behemoth, se expresa que no todo está hecho para ser entendido, y que hay una sabiduría mayor guiando el universo, incluso cuando no la vemos. Esta criatura también se presenta como un reflejo de la tierra misma, firme, colosal, llena de vida y misterio. Al asociarlo con los montes y los ríos, el texto da a entender que el Behemoth no es un simple animal, sino la manifestación física de una parte esencial de la creación. Su cuerpo es la tierra, y su fuerza, la energía del mundo natural, que existe más allá del control humano. Su presencia contrasta con la del Leviatán, otra bestia mencionada poco después, símbolo del caos marino. El Behemoth representa la fuerza de la tierra, la estabilidad y la firmeza, mientras que el Leviatán representa lo cambiante y peligroso. Ambas criaturas cumplen funciones simbólicas complementarias, enseñando que Dios gobierna sobre todo, lo visible y lo oculto. Finalmente, el Behemoth sirve como espejo para Job y para todos los que buscan respuestas en el dolor. Su existencia, inamovible y misteriosa, es un recordatorio de que hay aspectos de la vida que escapan al entendimiento humano, y que rendirse ante esa realidad no es debilidad, sino una forma de fe. En su silencio, el Behemoth dice más que 1000 palabras. Algunos estudiosos modernos han intentado identificar al Behemoth como un animal real, como el hipopótamo o el elefante. Pero reducirlo a una simple criatura zoológica puede hacer que perdamos su verdadero significado simbólico.
Lo importante no es si existió físicamente, sino lo que representa en el contexto espiritual del texto. El Behemoth es una lección viviente de que no todo necesita explicación científica para tener valor. Desde una perspectiva más profunda, el Behemoth encarna la idea de que no todo en la vida tiene que ser dominado. Su naturaleza libre, su fuerza que nadie puede sujetar, es una metáfora del universo mismo, vasto, impredecible y fuera de nuestro control. Este mensaje es especialmente potente para Job, quien busca respuestas que tal vez no le corresponden conocer. En un mundo cada vez más obsesionado con controlar y entender todo, el Behemoth nos invita a aceptar el misterio. Nos recuerda que la creación no siempre tiene sentido desde nuestro punto de vista, pero eso no significa que carezca de propósito. La fe, en este caso, se vuelve una forma de confiar en lo que no vemos ni entendemos. Además, la creación del Behemoth junto al hombre sugiere que ambos están hechos para coexistir, no como amo y criatura, sino como partes de un mismo universo interconectado. Esta visión rompe con la idea de que el hombre debe dominar todo, proponiendo en su lugar una relación de respeto hacia lo desconocido y lo incontrolable. El Behemoth también es un símbolo de esperanza. Su existencia pacífica, fuerte y libre demuestra que no todo lo poderoso es violento. En medio del sufrimiento de Job, su mención es como un rayo de luz, hay belleza y equilibrio incluso en lo más extraño. Lo que no entendemos también puede estar bien hecho. Por eso, al hablar del Behemoth, Dios no está describiendo una amenaza, sino presentando una verdad profunda. Hay cosas en la vida que simplemente están allí para recordarnos que no todo gira en torno a nosotros. Y a veces, la mejor forma de sabiduría es quedarse en silencio, observando con humildad lo que no podemos dominar. El Behemoth no es una simple bestia gigante, sino un símbolo divino de fuerza, estabilidad y misterio. Fue creado por Dios no para ser explicado, sino para inspirar respeto y asombro ante el orden del universo. En su figura vemos una lección poderosa, aceptar lo incomprensible también es parte de la fe. Así, esta criatura mítica nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y a confiar en que, aunque no lo entendamos todo, todo tiene un propósito, porque incluso lo más salvaje puede tener paz, y lo más fuerte, sabiduría. ¿Ya conoces la historia de los apóstoles y discípulos de Jesús? Esos hombres que dieron su vida para fundar la Iglesia de Cristo y compartir sus divinas enseñanzas. Si quieres conocerlos, solo tienes que dar clic en este video.